Estamos, queridos hermanos, celebrando una de las fiestas más grandes de la Iglesia. Podríamos decir sencillamente su cumpleaños. 3 son las fiestas más grandes de la Iglesia. La principal es la Pascua, la resurrección del Señor. Después de esa fiesta de la Pascua, la segunda fiesta en importancia es la Navidad de Jesús, cuando el Verbo nace. Y esta es la tercera fiesta que, como os digo, se celebra desde los tiempos antiquísimos, desde el primer siglo de la Iglesia. Y por eso la Iglesia hoy se viste de gala, Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor. Había un Pentecostés que era el Pentecostés judío, pero cuando San Pablo habla del Pentecostés, habla de este Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel antiguo Pentecostés era figura de este que es nuevo. Y por eso, después de celebrar la Pascua, los judíos, ¿no es cierto?, celebraban a los 50 días la promulgación de la ley de Moisés en el monte Sinaí, la antigua ley. Y hoy que nace la Iglesia, cuya esencia es caridad, por esas causalidades divinas, ¿no es cierto?, se promulga la nueva ley, también a los 50 días. 40 días estuvo el Señor con los discípulos. Ascendió al cielo y a los 10 días nos envía su promesa, aquel que va a ser el consuelo, el paráclito, el que va a ser el alma increada de la Iglesia. Por eso hoy nacemos como cuerpo, es el día más grande de la Iglesia. Cuando el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, o si ustedes quieren, como la Iglesia le llama en la teología, la gracia increada, porque la gracia creada es la gracia santificante en nuestra alma, es el efecto del Espíritu Santo en nuestros corazones, donde se promulga la nueva ley, no como en el Antiguo Testamento sobre tablas de piedra, aquellas eran 2, sino acá el mandamiento de la caridad, el amaos como yo os amé, el amor regio, el amor real, el amor de un Dios que nos obliga a amarnos como Él nos amó, no en tablas de piedra, sino en el corazón del hombre. ¿Ven? Por eso es el amor, ¿no es cierto?, la nueva ley, el amor de Cristo, la regia ley de la caridad. 50 días, pues, de la antigua y 50 en la nueva. En el segundo siglo de la Iglesia se acostumbraba en este día en Jerusalén, conmemorando esta fiesta, a hacer 2 peregrinaciones. Una al monte Sión, es decir, donde está enclavada Jerusalén, y la segunda al monte Olivete, donde había ascendido el Señor en presencia de sus discípulos. Por eso, muy bien dice el Crisóstomo, porque los padres en esto vieron con más claridad, aunque nosotros veamos con más profundidad. Dice, muchos dones han dimanado del cielo, pero ninguno semejante al de hoy. Callen el maná, el fuego y el agua que descendieron sobre el pueblo judío. Hoy fluye de lo alto una lluvia espiritual que fertiliza no los campos, sino los corazones, hasta el punto que quien recibe una gota de esta fuente divina se trueca en ángel, porque tal fue la extraordinaria maravilla. En vez de bajar los ángeles del cielo,
nuestro barro se convirtiera en angélico. Fíjense, por la gracia, por el bautismo en el Espíritu Santo. Detrás de mí viene otro que os bautizará con fuego y Espíritu Santo, anunciaba el Bautista. Detrás de mí viene otro. Y por eso el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Pablo. Y de muchos hemos sido un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es el Hijo. Nosotros, hijo por adopción. ¿Y por quién? Por el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que graba y nos hace vivir esa caridad que es fuego, el amor real, como le digo yo, porque ustedes saben cómo se manosea hoy la palabra amor. Yo le llamo el amor regio, el amor real, porque Cristo es Rey, y como Él nos amó, nos tenemos que amar nosotros. Por eso en esta misa de la novena, porque es misa de la novena, estamos en la novena, esa novena cuya intención general es que el Señor aumente nuestra caridad, ¿no es cierto? Que el Señor aumente nuestra caridad. Es día propio para pedir, porque es el día de la caridad. Cuando nuestro corazón recibió ese Espíritu Santo que graba justamente allí su ley, su nueva ley. Amaos como yo os amé. Esa es la fiesta. Nace la iglesia, de muchos miembros, un solo cuerpo. Claro, aquellos judíos, dice San Agustín, al ver que los apóstoles hablaban lenguas, dijeron, están borrachos. Y dice, qué necios son los judíos, porque el vino no solo hace hablar muchas lenguas, sino que el que está borracho pierde la propia. Pero después retoma el tema y dice, pero sí están borrachos del vino nuevo, del que el Señor guardó para el final, ese vino que beberemos después en el reino de los cielos, cuando al atardecer de la vida se nos examine sobre el amor. Por eso digo, fiesta inmensa, fiesta que tiene que tener en nosotros consonancia. No podemos decir a Dios ni Padre si no fuera por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero si esta es la primera reflexión, la importancia de nuestra caridad, o si vosotros queréis, de nuestra fe que opera por la caridad, hay otra cosa que es importante. En la cruz fue como si muriéramos nosotros. Él murió por nosotros, pero eso significa, esa cruz que es la que nos queda, Él se apagó, Él se fue al cielo, pero nos queda el Cristo, el árbol de la vida, nuevo árbol de la vida. En la cruz pendió, en la cruz nos compró. Eso es lo primero que tenemos que saber. Después que nos compró, resucitando, ascendió al cielo y llevó nuestra humanidad. Esa cruz que en nosotros es aplicada en el bautismo, diciendo con palabras de San Pablo, conmorimos con Él. Fuimos crucificados con Él para resucitar con Él. Eso es lo importante, ¿sabes? Para resucitar con Él. Pero y ahora, Padre, y ahora sigue el Crisóstomo y sigue San Agustín. Nuestra naturaleza, dice el Crisóstomo, había subido 10 días antes ante el trono regio y hoy baja a ella el Espíritu Santo. El Señor llevó al cielo las primicias y nos devolvió el Espíritu. Enviamos al cielo nuestra fe y el Espíritu Santo nos da sus dones. Le enviamos la obediencia y recibimos la santidad. Y sigue contestando San Agustín, sigue contestando Agustín. Dice, cuando el Señor es rehén de nuestra paz, fíjense qué hermosa palabra, rehén de nuestra paz. Llevó al cielo nuestra humanidad, eso que es barro, hoy está a la derecha del Padre. Y
como los reyes cuando hacen las paces, acostumbran a darse muestras y garantías de esa paz, Él llevó nuestra humanidad y nos da su santidad, nos devuelve su humanidad, su santidad en el Espíritu Santo. Él prenda y rende nuestra paz, príncipe de la paz, el que hizo la paz con el cielo. Por eso podemos mirar al cielo no con temor, sino sabiendo que nuestra pobre humanidad está en Cristo en el cielo y es prenda, y nosotros recibimos su santidad, su santidad. Arriba está nuestro barro y acá está la santidad, cuya gota tocando el barro lo hace angélico. Maravilla, qué profunda es la fiesta esta. Pero me voy a detener solo en un puntito. Le enviamos la obediencia y recibimos la santidad. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por su obediencia fue glorificado y sentado a la derecha del Padre. Y por su obediencia nosotros fuimos santificados. Que es el fin, no absoluto, porque el fin absoluto de toda la creación es la gloria del Padre, sino el fin secundario, el fin relativo a nosotros, nuestra bienaventuranza, ¿no es cierto? Nuestra santidad, para eso fuimos creados, para dar gloria a Dios y mediante eso salvar nuestra alma. Nuestra obediencia también es nuestra santidad, y acaba la reflexión. En la medida que obedecemos al Señor y obedecemos la ley regia de la caridad, el que me ama cumple mi palabra, dice Juan, entonces vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero el que obedece, en la medida en que obedecemos, que somos dóciles al Espíritu Santo, en esa misma medida somos santificados. No os olvidéis que el Señor dijo, sed santos, porque yo que soy vuestro Dios, soy santo. Santidad. La gloria de Dios primero, santidad que refluye en nuestra alma cuando somos dóciles al Espíritu, nuestra obediencia. Dice que las crisis de la Iglesia son crisis de santidad. Está bien dicho, lo ha dicho un gran autor. Y si hay crisis de santidad, hay crisis de fe. Y si hay crisis de fe es porque se resiste al Espíritu Santo. Recuerdo las palabras de Esteban. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Las gracias actuales que cada día recibimos, no podemos decir a Dios ni Abba, es decir, ni Padre, si no fuera por el Espíritu, y sin embargo, si hay crisis de santidad es porque estamos resistiendo nosotros a ese Espíritu Santo, con nuestras omisiones, con nuestras negligencias, con nuestros pecados, pequeños o grandes. Resistimos a aquel que es Espíritu de verdad, fuego del Señor, amor que quema nuestra inmundicia y nuestra miseria. Por eso pregunto, falta santidad. Por su obediencia recibimos santidad. Por nuestra obediencia y docilidad al Espíritu nos vamos haciendo santos, es decir, otros, como el Señor es otro. Por eso digo, crisis de santidad, y es verdad, pero hay crisis de fe, queridos amigos. Por eso le pedimos a la Virgen que aumente nuestra caridad, porque esa no resiste nadie. Al fuego del Espíritu Santo nadie resiste. Aquellos paganos se convertían diciendo, mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Entonces esta es la segunda reflexión de la misa. La caridad en el alma, día de la caridad, fiesta de la caridad, fuego del Espíritu Santo, lenguas de fuego. Fue el milagro de las lenguas, que hay que distinguir de otro milagro y de otro que no es un milagro, como voy a tratar de hacer yo. Milagro inverso al de Babel. Allá el hombre por sus propias fuerzas se encaramaba y quería ser Dios, y Dios confundió sus lenguas de tal modo que hablando la misma no se entendían, como hoy en la República Argentina, hablamos la misma lengua y no nos entendemos. En Babel, Babilonia, quiere decir confusión. Y eso fue la razón de que se dispersaran los pueblos, dice la Sagrada Escritura. Pero hoy de muchos, por el milagro de las lenguas, Pedro hablaba en su arameo y 16 pueblos lo entendían en su lengua. ¿Ven?
Ese es el milagro de las lenguas. No es que Pedro o Pablo fueran políglotos, pero lo entendía cada uno en su propia lengua. De muchos se hizo uno, porque de muchos miembros es un cuerpo, y un cuerpo tiene una lengua para expresar la fe. Ese es el milagro de las lenguas, contrario a aquel que produjo el Señor en Babel. Y hoy, en donde haya un sacerdote católico celebrando la Santa Misa, y pienso en este momento, hoy que también se pide en la novena por las vocaciones en nuestros jóvenes, las vocaciones que salieron de acá, que están recibiendo en este mismo momento lejos la primera orden, el primer ministerio, ya están cercanos al altar, ya empiezan a subir los peldaños de ese altar. En donde se esté celebrando esa misa católica, donde haya un sacerdote católico en cualquier lugar geográfico del mundo, allí, en otra lengua se está profesando la misma fe, porque el cuerpo es uno y el credo es uno. Ese es Pentecostés, aunque son muchos los miembros. Este es el milagro de las lenguas, que se da con fuego, se da con viento, se conmueve la tierra y Pedro bautiza, que eleva hasta los mismos 4 elementos de la tierra. Eso no importa hoy no se ve el fuego, no sopla el viento. Por eso dice la oración de la misa: renueva los portentos que hiciste allá, pero en nuestros corazones. Este milagro de las lenguas hay que distinguirlo del otro milagro que se llama la glosolara, y que se da también ahora, parece ser en estos tiempos. Se dio mucho en la primitiva iglesia. Son los movimientos que se llaman carismáticos, algunos de los cuales son carismañáticos. Es decir, ya San Pablo tuvo problemas. ¿Y qué era este don? Este don es que el Espíritu Santo infunde en una persona tal cosa que ésta empieza a hacer ruidos, gorgoritos, y grita y se para en un pie y se ríe. Claro, uno que no sabe dice, se le aflojó una cuerda. Por eso San Pablo dice y ordena los carismas, ¿ven? Porque ellos creían que eso era lo único en la iglesia. Entonces hoy estamos acostumbrados por ahí a misas en donde es jolgorio y nos olvidamos que el Espíritu Santo habla en el silencio, no en conmoción, sino en silencio. Entonces San Pablo dice, ¿cuál es el más importante de los carismas? El apóstol. Hoy serían los obispos, después los doctores, los que enseñan, después el intérprete y después el glosolara, porque si yo no tengo un intérprete y el otro está gritando al lado, ¿de qué me sirve? ¿Qué le pasa a esto? Y recuerdo, ustedes perdonarán, le voy a contar lo que le pasó al padre Lombardero, es famoso, ustedes lo conocen por la televisión. Él fue al Congreso Eucarístico de Filadelfia hace unos años y se encontró en un grupo de estos, en donde cada uno hacía ruido. Y él cantó el tango Caminito. Y dijeron, qué maravilla, qué don, qué carisma. Entonces, cuidado, que no todo es trigo de hostias. Hay que distinguir muy bien en esto de los movimientos carismáticos. Porque está bien que puede el Espíritu Santo provocar estos dones, derramar esos dones sobre la iglesia. Pero hay que distinguir que puede ser el espíritu humano o puede ser el espíritu de Mandinga el Chivo, como digo yo. Entonces la misa se transforma en un jolgorio, y el Señor no está en el jolgorio, está en la brisa suave. Estos son los dos milagros que la Escritura. Del otro que no es milagro no toca hablar hoy, que es de aquellos de la lengua en punta, pero ya esa es otra cosa. La lengua en punta, ahora que el presidente está poniendo tantos impuestos, le podíamos decir que pusiera un impuesto a la lengua. El problema es el lengüímetro, ¿cómo vamos a ver para calcular? ¿Ves? Porque en todos lados se cuecen habas y en mi lengua y en mi casa por carradas. Y yo pienso en San Agustín, esa misma lengua hoy día de la caridad que recibe a Jesús en el sacramento es la que sale y después vitupera al hermano, calumnia o difama. Y estamos en época donde esto está en el florero. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero eso es para tema de otro sermón. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, por el cual podemos decir a Dios, Abba, y todo el bien que hacemos, todas las insinuaciones vienen de Él. Dulce huésped del alma, le dice la secuencia. Calor en el frío, techo en el descampado, consuelo en el dolor. Fíjense, y a veces es para nosotros un desconocido.
Por eso pidámosle a la Virgen, ya que es la novena de ella. Ella también recibió el fuego o la aureola de fuego sobre su cabeza, pero ella no recibió el Espíritu, ya estaba llena del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el que había concebido en su seno al Verbo, ya estaba allí. Ella fue la que presidió el primer cenáculo, como necesita hoy la Iglesia volver a la vida. Pidámosle a ella, ¿no es cierto?, que fue dócil al Espíritu Santo, esas gracias, que aumente nuestra caridad, que aumente nuestra obediencia para que se vean los frutos de la santidad, que profesemos con nuestra lengua esa fe que heredamos de la sangre de los mártires, para que la Iglesia vuelva a ser sal, evite la corrupción y disipe las tinieblas. Que la Virgen Madre entonces en este día nos concede esa gracia, y vuelvo a recordar a los chicos que los llevo muy bien en el corazón, que este primer peldaño en su camino al sacerdocio vaya haciéndolos acercar poco a poco a ser otros Cristos y otros Cristos crucificados. Que la Virgen Madre forme esos corazones para que después sean verdaderos pastores y no lobos rapaces. Que la Virgen Madre nos conceda esa gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en